Hola, ¿qué tal? Apareciste Hola, ¿cómo rápidamente. estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, Ignacio Llanes, cofundador de Radar Escolar, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, ¿está bien? Así es, correcto. Qué bueno. ¿Cómo ha sido esto de educar vía streaming a los Intenso, adolescentes? Intenso, intenso, ¿no? es intenso, sí, sí. Especialmente para mí el día lunes es más intenso porque tengo harta clase y es muy cansador el tema de la pantalla mucho rato y sin la interacción que uno normalmente tiene dentro de la sala de clase, uno se siente más como animador de televisión que como profesor en algunos momentos. Me imagino. Oye, y además que tienen que ser clases más cortas, ¿no? Yo tengo un hijo universitario de primer año y las clases son mucho más cortas de la tradicional hora pedagógica universitaria, ¿no? Sí, idealmente. Bueno, depende un poco de la manera en la que tengas hecha la clase, porque si tiene mucha interacción y hoy día algunas plataformas permiten hacer hartas preguntas y más participación de los alumnos, eso puede dar espacio para una clase relativamente extensa de todas formas. Pero la clase típica sí, normalmente uno la hace un poco más corta. Perfecto. Felipe Ignacio, pero ya estoy confundiendo los nombres. Felipe era el anterior entrevistado. Ignacio Llanes, cofundador de Radar Escolar. Cuéntanos a ver de qué se trata Radar Escolar. Mira, Radar es una plataforma que lo que busca es ayudar a los colegios a aprovechar la información que tienen. Los colegios tienen muchos datos de sus alumnos. Muchas veces hablamos de que las grandes empresas del retail, por ejemplo, tienen muchos datos de sus clientes y saben qué compraron, cuándo lo compraron, cuánto gastaron, etcétera. Y suponemos que con eso esas empresas tienen acceso como a todo un mundo por esos datos, ¿no es cierto? La verdad que los colegios tienen probablemente mucha más información todavía de los niños, o sea, le hacen el seguimiento durante 14 años a una persona con registros de asistencia, con temas de salud, con estatura, con peso, con un montón de cosas. Y nosotros creemos que esa información se puede aprovechar para tomar mejores decisiones pedagógicas. El problema es que todos esos datos están en muchas plataformas distintas y en formatos diferentes y hace que los colegios no puedan entrar como a capturar esos datos y aprovecharlos. Entonces lo que nosotros hicimos fue una plataforma que básicamente busca los datos que están repartidos en distintas plataformas del colegio, los integra en un solo lugar y los analiza de manera automática para que el colegio no pierda ni esos datos, ni sobre todo el tiempo en analizar esos datos, sino que al tiro le entrega los reportes más típicos que un colegio normalmente quiere para tomar decisiones pedagógicas. Eso es lo que hacemos. Como por ejemplo que un niño está más débil en matemática que en lenguaje, así como que te salte a la vista. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una ficha para cada colegio, una ficha que resume el estado del colegio, curso por curso. Es muy fácil ver qué cursos tienen qué problemas. Si el problema es de asistencia en un curso y en otro colegio, en otro curso, a lo mejor el problema es de las notas, en fin. Después hay fichas individuales de cada niño y eso aprovechando el historial académico del niño de varios años hacia atrás. Saber si un niño es solamente este año que está teniendo dificultades o si ya viene acumulando hace varios años un descenso en sus notas o en su asistencia, en fin. Entonces, cuando uno le pone perspectiva a estas cosas, que uno supondría que son obvias, pero la verdad que en el día a día de los colegios y con la cantidad de datos que tienen en distintos lugares, es difícil visualizar esa información. Hoy día es muy sencillo usando radar escolar poder ver cuál es el historial de un niño y poder tener una buena conversación con los papás o poder tomar una buena decisión entre los profesores respecto de qué hacer con un curso, porque esa información está a la mano disponible. Ese es el tipo de herramienta que Buena. nosotros entregamos. Interesante. ¿Y esto es un software que Es una plataforma vía web, no requiere ninguna habilitación especial. Nosotros nos conectamos a las otras plataformas que el colegio tiene, entonces esto tampoco le requiere trabajo a nadie, ni O una sea, tú gota haces de la trabajo. pega de juntar todo esto, toda esta Absolutamente. Sí, información lo ya. único que hace el colegio es que inicialmente nos da, claro, en la plataforma, no a nosotros, un inglés a las contraseñas de las otras plataformas para que nuestra plataforma pueda ir y leer. Pero hecho eso, nadie tiene que hacer ningún trabajo de meterle datos ni nada. Lo único que hace esto es facilitar el análisis de los datos que los colegios ya tienen. Y eso los ayuda mucho, ¿no? A pasar de la intuición. Muchas veces los colegios toman las decisiones por lo que se acuerdan, por la intuición, por lo que creen que, y esto les da la posibilidad de tomar decisiones en base a evidencia real, digamos, y no supuestos o solo la memoria. ¿Cuándo partió Radar Escolar?
Partimos el 2017, si no me equivoco, lanzamos la plataforma primero con los resultados del CINSE, tenemos la información además de todos los colegios de Chile, del CINSE, de la PSU, y harta información obviamente también que los colegios mismos nos van entregando, más el acceso a las plataformas que ellos nos dan, entonces podemos juntar y cruzar un montón de información. Partimos el 2017 y de a poco hemos ido avanzando en los servicios y en el número de colegios que trabajan con nosotros. En este momento estamos aproximadamente con 150 colegios que están usando radar escolar de manera permanente, incluyendo varias de las redes más típicas de Chile, los colegios salesianos, la Sociedad de Instrucción Primaria, San Vicente de Paul, varias de las redes más típicas trabajan con nosotros. ¿Más colegios subvencionados que Así privados? es. O... Ya, Sí, sí, tenemos de todo, pero trabajan más con nosotros hoy día, más colegios subvencionados, ya. efectivamente. Oye, ¿y cómo, hay alguna gráfica ya, alguna métrica, algún dato de qué pasaba en un colegio antes de usar radar y después de usar radar? Eh, Mira, yo te diría que sobre todo como la opinión de algunos de los usuarios, no tenemos una métrica específica, pero yo me acuerdo de una conversación con unos sostenedores en que les mostramos la plataforma y después de algún buen rato trabajando con esto me dicen, oye, pero esto es el 40% de nuestro trabajo, esta cuestión nos hace el 40% de la pega, porque gastan mucho tiempo ordenando los datos, que de verdad es muy complicado cuando están en Claro. distintas plataformas, en diferentes formatos, poner todo junto para poder hacer un análisis, y yo creo que eso es el mejor síntoma. O sea, cuando alguien te dice, mira, esto me está ahorrando 40% de lo que hacía, es Que un puede ser aporte tremendo. Porque destinado, sí, que puede ser destinado a educar, que es un poco la pesca claro, que y a debiesen pensar, o tener. sea, Claro, una vez que tú tienes los datos, viene el análisis, pero claro. el equipo pedagógico de un sostenedor, de un buen sostenedor, que esté gastando tiempo en el Excel, es un poquito absurdo, cuando debieran Sí. gastar ese tiempo en hacer buenos análisis, ya teniendo los datos, ver qué se hace con esa información, pero no gastar tiempo en tener la información, si la información ya está, hay que aprovecharla, ¿no? ¿Existe algo parecido en el mercado? ¿Alguna plataforma que también esté haciendo lo mismo? Hay otras plataformas que están partiendo con servicios similares. Efectivamente, el tema de los datos yo creo que ha llegado en general a todos los sectores, incluido obviamente educación, y hay otras instituciones que también lo están haciendo. Yo creo que el elemento diferenciador nuestro es que nosotros venimos directamente del trabajo que hacemos en educación. Los tres socios llevamos 10 años trabajando en educación previo a empezar a trabajar directamente con la tecnología. Entonces, más bien la educación aprovechando la tecnología y no llegar desde la tecnología a ver cómo podemos meternos a la educación. Entonces, más bien Mm. desde la educación que han salido nuestras preguntas y hemos salido a buscar respuestas en la tecnología. Armamos un súper buen equipo de programadores, puros cabros muy capos en lo suyo, y con ellos estamos trabajando, pero yo creo que el sello de venir desde la educación, por eso mismo yo también trabajo en la universidad, en fin, pero yo creo que eso hace una diferencia como plataforma respecto de otros que están en el sistema. Ignacio Llanes, ¿y qué pasa? Porque la educación, lo hemos visto ahora, estaba bien lejos de la tecnología, ¿no? En términos masivos. Y ahora, bueno, como muchos sectores se han pegado el cachofazo a la necesidad de haberse subido a un carro, ojalá antes no se subieron y se están subiendo ahora. ¿Qué pasa en el mundo de la educación con la tecnología y qué crees tú que va a pasar de aquí para adelante post pandemia? Chuta, difícil saber. A ver, yo creo que lo que pasa es que la educación siempre ha tenido un componente persona a persona muy importante, y yo creo que eso ojalá siga siendo así, porque esto mismo que todos hemos visto de pantallas de manera permanente tiene un límite, tiene un montón de otras consecuencias y en fin, yo creo que la educación tiene un componente personal, directo, humano, que es súper importante y que ojalá se mantenga. Eh, eh, pero al mismo tiempo la tecnología puede ser una gran herramienta, un gran apoyo, y yo creo que en lo que ha ayudado esta pandemia, de alguna manera, es a romper algunos miedos tecnológicos, y a nivelar capacidades. O sea, hoy día, no sé, pues, hasta los más viejitos, entre comillas, saben usar Zoom, saben conectarse a las distintas plataformas. Entonces, esto ha ayudado como a equilibrar las capacidades digitales de la gente,
Y eso abre un sinnúmero de oportunidades, desde, no sé, poder en algunos cursos hacer trabajos con estudiantes de otros países. Eh, Siempre pensamos en la lógica colegio-curso como algo muy encapsulado. Mm, Nosotros conocemos una experiencia muy interesante, un colegio internacional con base en Estados Unidos, pero que lo que busca es justamente que el segundo medio, por ejemplo, esté repartido por todo el mundo. O sea, sí, y que por lo tanto los trabajos en grupo son, claro, bueno, tienen que coordinarse el de Tokio con el de Nueva York, con el de Buenos Aires y ver a qué hora van a trabajar, claro. porque así va a ser también el día de mañana cuando trabajen. O sea, van a tener que Mm. trabajar con personas de todo el mundo. Entonces el segundo medio no está en un solo lugar, en una sola sala, sino que está repartido por el mundo en distintos. Ese tipo de cosas yo creo que ahora empiezan a ser posibles. A lo mejor a nivel de los profesores, obviamente los niños van a estar en su sala, en la mayoría de los colegios, en fin, pero tener un buen profesor de un taller de matemáticas, de un colegio en Buenos Aires, que lo invitamos como profesor estrella a 3 sesiones en un colegio, ¿por qué no? Yo creo que este tipo de cosas van a ser posibles ahora en los colegios, en las universidades, en todas partes. Claro, se van a abrir en el fondo mentes que uno decía, quizá no era posible pensarlo antes, que hoy día sí es factible. Ese es un poco el fondo. Exactamente. Oye, y el semestre universitario, ya esto ya es una pregunta así, más allá de radar escolar, ¿va a quedar marcada esta generación o va a quedar marcada en positivo si uno mira el vaso medio lleno por lo mismo? Porque en el fondo aprendieron que quizá uno puede botar todas las barreras con la tecnología. A ver, yo creo que siempre la gente más joven se adapta muy rápido a las Mm. cosas y son muy flexibles y yo creo que eso, en ese sentido, yo creo que así como se adaptaron para el mundo online, después con mucha velocidad también se van a adaptar a la nueva presencialidad cuando sea posible, en fin. Yo creo que la generación que a lo mejor queda un poquito más marcada por todo esto va a ser la que ingresó a primer año en la universidad. Fue la misma que tuvo mucha dificultad con la PSU y el día que tenían que entrar, por lo menos así nos pasó a nosotros, el día que tenían que No poner un pie en la pudieron. universidad, ese día no pudieron llegar. Entonces todavía no se conocen entre ellos. Todo su primer semestre universitario ha sido a la distancia, sin conocerse, sin poder establecer relaciones, Mm, grupos de amigos, etcétera. Yo creo que para esa generación en particular, yo creo que va a haber un sello especial. El resto yo creo que nada, van a entrar y salir de este mundo y además ya eran muy digitales en su manera de claro. relacionarse. Entonces, ahora, esto les ha puesto un estrés que ni ellos anticipaban. O sea, suponíamos que la generación nativo digital iba a navegar mejor y la verdad que lo que uno ve es mucho cansancio, mucho estrés, mucha dificultad con lidiar con esto de manera permanente, horas y horas de pantalla, no es sencillo, digamos. Yo creo que No en es eso todos sencillo. tenemos que aprender. Tal cual. Ignacio Illanes, ¿es más necesario hoy día, un poco para cerrar y dejarte con tu día laboral, escolar, universitario, es más necesario hoy día radar escolar pensando en que va a tener que ser mucho más eficiente la educación, porque seguramente vamos a tener solo, si es que lo tenemos, un segundo semestre presencial en los colegios y una educación más efectiva solo de 5 o 6 meses, ¿no es cierto? ¿Es más necesario una plataforma como Radar Escolar para ir mucho más al hueso de los estudiantes? Sí, yo creo que es súper importante porque normalmente un colegio puede tener información de lo que está pasando entrando a una sala de clases, pegándose una mirada, como quien dice, y más o menos pispando qué es lo que está ocurriendo en el colegio. En la medida en que los niños están repartidos a la distancia en sus casas y no sabemos bien lo que está ocurriendo, es todavía más importante recabar esa información, juntar esa información y saber qué está pasando, quiénes se están conectando, quiénes no, de quiénes tenemos información periódica, de quiénes no, qué dificultades pueden estar teniendo, etcétera. O sea, yo creo que ahí poder gestionar esa información adecuadamente es indispensable porque se le va perdiendo, si no, el hilo. Yo la semana pasada conversaba con algunos colegios y me decían, tenemos 10% de los niños desaparecidos. No, cero contacto con ellos. No sabemos si se fueron a vivir a otro lugar, si siguen siendo alumnos nuestros aquí, porque no contestan el teléfono, no contestan, en fin. Entonces, respecto con los niños repartidos por todas partes, se hace todavía más importante saber si están o no están. Los colegios a diario, por ejemplo, miden la asistencia cuando en una situación normal. Imagínate lo importante que es ahora saber si están asistiendo o no y de qué manera podemos registrar eso y analizar esa información. O sea, es todavía más importante que llevar la asistencia, porque incluso si no paso la lista en una sala de clase, puedo mirar si la clase está más o menos llenita o si está vacía.
Aquí claro. no, tengo que recurrir a estos sistemas para ver si se conectaron o no se conectaron. Entonces se hace todavía más importante poder tener esta Todavía más. información. ¿Es caro? ¿Es un sistema caro? ¿Es una plataforma No, que se... no, de hecho, en general, el tema precio nunca ha sido tema con los colegios que nos contratan, para nada. Así que no, el tema precio es, y nuestros precios son súper transparentes, están en la página web, cualquiera que puede mirarlo, se cobra por alumno mensual y son precios súper súper competitivos. La verdad que no ha sido obstáculo. Y por otra parte, la experiencia de los colegios usando radar también ha sido muy buena. Todos los colegios que empezaron a trabajar con nosotros siguen trabajando con nosotros, ningún colegio nos ha dejado. Así que estamos muy contentos con el servicio que estamos dando. Buenísimo. Aquí nos pregunta René Merino respecto a las pruebas, cómo controlar, qué pasa con esta forma que estamos usando de educación por streaming, qué pasa con las pruebas, qué se hace, cómo se controlan. Hay un montón de distintas fórmulas que están usando las universidades y también los colegios. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Sí, eh, está efectivamente, de hecho hoy día en el diario leía de nuevo algunas noticias sobre el Sí. tema, no es sencillo. Yo creo que va a haber que repensar un poquito esa parte. La prueba típica, Había una recomendación del Ministerio de Educación que no se controlaran, o sea, que no se hicieran pruebas en los colegios, o sea, no se pusieran notas. sí, Eh, sí, pero yo eso por va lo a menos cambiar, me imagino ahora. sí, es que yo discrepo de esas recomendaciones como tan categóricas, de no haga nada o en fin, porque tenemos que tener algún monitoreo de los aprendizajes de los alumnos y todos sabemos cómo son los jóvenes y cómo son los niños, en fin. O sea, si no hay una nota, la verdad es que el ser humano tiende a no esforzarse Sí, mucho. Entonces, entiendo. yo sé que puede sonar como contraoportuno, digamos, hacer algo de este tipo, pero yo creo que hay que tener algún tipo de seguimiento creíble de los aprendizajes que están teniendo los alumnos, sea a la distancia o no a la distancia, etcétera. Estamos, los colegios y las universidades estamos trabajando para que los niños aprendan y por lo tanto tenemos que saber si eso está ocurriendo o no. Y la única forma de saberlo es con algún sistema de evaluación. Tenga nota, no tenga nota, no sé. Yo creo que hay que probablemente reinventar varias cosas, pero no me gustan esas ¿Radar recomendaciones ofrece? tan categóricas. ¿Radar ofrece alguna ¿Cómo? alternativa? ¿Radar escolar ofrece No, alguna alternativa? nosotros lo que hacemos más bien es capturar información que Sí, ya existe y esa sí. información analizarla. Sí estamos ayudando a los colegios, acabamos de desarrollar una encuesta que es para evaluar la experiencia de aprendizaje a distancia y hay muchos colegios que ya nos han manifestado interés, esto lo avisamos recién la semana pasada y ya estamos con mucho interés de colegios de poder ver una encuesta muy corta que se le va a enviar a los alumnos y a los papás para poder recabar la experiencia de aprendizaje a distancia en forma relativamente sistemática y comparando con otros colegios, porque hay otros colegios que a lo mejor han hecho alguna encuesta interna, pero esta es una encuesta que la hicimos mirando cierta experiencia internacional en estos temas y además va a permitir la comparación con otros colegios de manera anónima, no decir el colegio al lado está mejor que tú, pero sí saber cómo está uno respecto de otros colegios en general. Y eso creemos que va a ser súper útil para los colegios. En ese tipo de cosas queremos ayudar y también queremos ayudar con la situación socioemocional que están teniendo hoy día los estudiantes. De eso también estamos preparando una encuesta para poder lanzar en las próximas semanas. Oye, y como decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, ¿cómo ha sido tu experiencia de las pruebas que le toman a los alumnos ahí en la universidad? Yo creo que estamos todavía todos aprendiendo un poco. Por ahora lo que se hizo fue migrar lo presencial a lo digital y por lo tanto la prueba Bien tratando de que sea. parecida, claro. A ver, lo típico fue acotar bastante el tiempo de respuesta, de manera de evitar que los alumnos empiecen a buscar en otras partes las respuestas, sino que, mira, no tengo tiempo para buscar en libros o preguntarle a alguien, mejor me lanzo a contestar. Y lo otro que se hizo, porque varias plataformas lo tienen, es que las preguntas que son con alternativas, las preguntas se van tirando en orden diferente a los alumnos también, para que entre ellos no pueda haber como comparación o en fin. O sea, mi pregunta 4 es distinta que tu pregunta 4. Perfecto. Entonces, ese tipo de cosas. Pero yo creo que todavía falta un penseque más elaborado de cómo hacerlo, probablemente para el segundo semestre, porque el segundo semestre yo estamos anticipando que probablemente va a tener harto de esto todavía. Seguramente. Muchas gracias, muy interesante la conversación, Felipe, perdón, Ignacio Llanes, cofundador de Radar Escolar, decano además de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. ¿Eres partidario entonces de que sí debiese existir una cierta evaluación en los colegios a Sí. todos los niños, incluso a los más chicos?
Bueno, hay que tener algún tipo de seguimiento de los aprendizajes. O sea, yo insisto, los colegios y la universidad existimos para que haya aprendizajes y hay que tener algún tipo de evidencia de si eso está ocurriendo o no. No sé si son notas, a lo mejor hay otra forma, habría que darle una vuelta, pero sin evidencia de aprendizaje, entonces estamos de alguna Muy manera, difícil. sí, muy a ciegas. Para eso estamos, entonces tenemos que Es evaluar cierto. si lo estamos logrando o no. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Ya Ignacio pues, Llanes. muchas Muchas gracias por gracias, que conversar estén con bien. nosotros. Muy interesante. Radar Gracias. Escolar, entonces, radarescolar.cl. CL, así es. Muy bien, muchas gracias.